Hola jóvenes, en esta ocasión vamos a hablar del origen de las arenas y de las características de las mismas. ¿Qué son las arenas? Es una pregunta que más de una vez nos hemos hecho y más de una persona se ha hecho. Desde que empezamos a jugar con ella, construimos castillos, nos enterramos en ella, observamos que tienen diferentes colores, que parecen vidrios, que son conchitas chiquitas, en fin, podemos hacernos muchas preguntas sobre las arenas. Entonces, nosotros, ¿qué es una arena? Los procesos de formación de las arenas es importante conocerlos porque nos van a indicar precisamente por qué tenemos nosotros esas diferencias entre las arenas que vemos en nuestras playas. Podemos empezar hablando de los procesos que dan origen al material o a las arenas que nosotros llamamos que tienen un origen terrígeno. Hagan de cuenta ustedes que tenemos ese gran mazo en nuestra mano y que golpeamos esas grandes rocas que están en la montaña. Estamos rompiendo esa roca. Ese es un proceso que se llama intemperismo, es decir, fragmentar la roca, cualquier tipo de roca. Este intemperismo es solo físico, es decir, así como al dar el golpe con el martillo es un proceso mecánico, es un proceso físico. Sin embargo, intervienen otros procesos como son los procesos químicos, por ejemplo, el contacto con el agua por la lluvia, y los procesos biológicos, como sería el ataque o la invasión de raíces de los árboles que nos hacen precisamente fragmentar, que ayudan a fragmentar esa roca. Tenemos otro origen que es el biogénico y que en el sureste de México, en particular aquí en Ciudad del Carmen, nosotros vemos que nuestras playas tienen arena que está formada por conchitas o muchas conchas. Bueno, eso le llamamos que es el origen biogénico, es decir, son los organismos los que están formando con sus conchas al estar haciendo su casita, podemos decir, los caracoles, los bivalvos, los corales, los erizos, todos ellos forman sus conchas de parte dura, de carbonato de calcio, hay otros que también de sílice, y lo que hacen es que al morir estas conchitas, más bien al morir los organismos, pues estas conchas quedan ahí dispuestas para formar parte de los sedimentos y acumularse en las playas o entrando al mar. Tenemos otro tipo de material que es de origen químico, es decir, que se precipita directamente de los iones disueltos en el agua de mar. Ejemplo de ellos son los ooides, que son estas especies de canicas, bolitas carbonatadas que las encontramos en las playas, y también de este proceso químico es ejemplo las sales, como la sal que ustedes tienen en su mesa, solo que al disolverse muy rápidamente esta sal, no siempre lo encontramos como parte de nuestras arenas. Las arenas en sí las definimos por el tamaño que tienen, es decir, es la principal característica que define a las arenas. ¿Qué tamaño de grano tienen? Este tamaño varía entre 2 milímetros y 0.063 de milímetros o 63 micras. Y es una escala que se conoce de forma internacional. Aquí hay una escala internacional, después cada país puede dar un poquito más de acuerdo a las características de sus materiales. Sin embargo, es un estándar internacional el que nosotros tengamos esta clasificación de los materiales y vamos desde gravas, arenas a lodos. Entonces, recordar lo interesante, entre 2 milímetros y 0.063 de milímetro es lo que llamamos arenas.
La forma que tienen estas partículas es una característica interesante. Pueden ser esféricas, pueden ser tabulares, pueden ser como un disco, pueden ser alargadas como una vara, y los que son de origen biogénico pueden tener una diversidad de formas dependiendo de la especie del organismo que formó esas partículas biogénicas. Otra característica importante que tenemos es el grado de redondez. Este nos mide qué tan transportado ha sido el material o qué tan retrabajado han sido las partículas, porque nos dice que una partícula que está muy cerca de la fuente de origen, es decir, por ejemplo, cuando rompimos la roca allá en la montaña, es una partícula que tiene muchos picos, que tiene muchas aristas, y conforme está siendo transportada, esos picos van desapareciendo, nuestra partícula se vuelve un poco más lisa y entonces decimos que tiene un grado de redondez más elevado. Bueno, en conclusión, nosotros podemos decir que las arenas tienen diferentes orígenes, producto del intemperismo, precipitación bioquímica debido a los organismos, precipitación química de las sales disueltas en el agua de mar. Tienen sus propiedades importantes, la mayor de ellas es el tamaño de grano, la forma que puedan tener esos granos y el grado de redondez. Y claro está, pues que también tienen color, que es lo que nosotros podemos apreciar a simple vista. Nos vemos en otra ocasión para otro tema de sedimentología. Adiós.